Bienvenidos. En este video lo que quiero hacer es darles una introducción muy básica a la trigonometría. Trigonometría. Quizás ya conozcan la palabra o quizás conozcan incluso un poco de trigonometría. Pero, para los que no saben, la palabra trigonometría, en la parte de trig habla de triángulos y en la parte de metría habla de medidas. La trigonometría es el estudio de las proporciones de los lados de un triángulo. Vamos a comenzar con un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo en el que uno de sus ángulos es un ángulo recto. Digamos este triángulo de aquí y voy a suponer que este de aquí es mi ángulo recto. Este es un ángulo recto. ¿Y qué es un ángulo recto? Pues simplemente es un ángulo que mide 90 grados. Posteriormente veremos otras formas de medir ángulos, pero por ahora nos basta con decir eso. Y vamos a ponerle medidas a los lados. Vamos a decir que este lado de aquí, a esta altura, mide 3. Y vamos a suponer que esta base, este lado del triángulo, vale 4. Y si están de acuerdo, podemos decir que esto de aquí, este lado, el más grande, vale 5. Este lado se llama la hipotenusa. Es el lado al que abre el ángulo de 90 grados. Decimos que este ángulo de 90 grados subtiende este lado. Y en realidad solo podemos hablar de hipotenusas cuando tenemos triángulos rectángulos. Así que esta, como decía, se llama la hipotenusa. Incidentalmente, estos dos otros lados se llaman catetos. Y bien, nosotros sabemos de geometría que en estos triángulos se vale el teorema de Pitágoras. Así que yo sé que 3 al cuadrado, que es la longitud al cuadrado de este cateto, más la longitud al cuadrado de este cateto, que sería 4 al cuadrado, siempre me tiene que dar la longitud de la hipotenusa al cuadrado. Esto siempre es cierto en estos triángulos. Bien, pues en trigonometría tenemos tres funciones centrales. Tenemos el seno, que se abrevia sen. Tenemos también el coseno, que se abrevia cos. Y tenemos también la tangente, que ustedes adivinaron, se abrevia tan. Y bien, estas funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, lo que nos dicen son ciertas relaciones que hay entre las magnitudes de estos lados del triángulo rectángulo. Esto solo vale para triángulos rectángulos. Ahora les voy a dar una pequeña mnemotecnia que verán que es muy útil en la trigonometría en general. Vamos a decir so, ka y después toa. ¿Ok? So, ka, toa. ¿Y qué nos dice esto? Pues so nos va a decir que el seno es igual a opuesto entre hipotenusa. Y en un segundo les digo qué significa eso. Denme un segundo para acabar de escribir esto. K nos va a decir que el coseno es igual a adyacente entre hipotenusa. ¿Ven? C-A-H. Y tangente, TOA, nos va a decir que tangente es igual a opuesto entre adyacente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues para verlo, seleccionemos un ángulo en mi triángulo rectángulo. Por ejemplo, podríamos tomar este ángulo como el ángulo teta. Y lo que las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente van a hacer es asociarle ciertos números a este ángulo teta. Veamos, por ejemplo, ¿qué pasa si considero el seno de teta? Pues, por definición, el seno es opuesto entre hipotenusa. ¿Qué significa esto? Este lado de aquí es el opuesto a teta porque teta abre hacia ese lado. Fíjense que este ángulo, el ángulo teta, está comprendido entre el lado que mide 4, el cateto que mide 4, y la hipotenusa que mide 5. El otro lado es el lado opuesto al ángulo teta. Es más, déjenme lo escribo. Este aquí es el lado opuesto. Y este de aquí, el lado que vale 4, sería el lado adyacente. Y esto solo vale cuando estoy hablando de teta. Si cambio de ángulo, entonces cambian. Por ejemplo, si considerara este otro ángulo, entonces este lado que vale 4 sería el opuesto y este que vale 3 sería el adyacente para este ángulo. Pero estoy hablando de teta. Teta abre hacia el lado que vale 3, así que este es el lado opuesto. De modo que el seno de teta vale... ¿Cuánto vale mi lado opuesto? Pues como dije, vale 3 y lo tengo que dividir entre cuánto vale la hipotenusa.
que es 5. Así que el seno de teta es igual a 3/5. Y de hecho, algo que voy a ver más adelante en algún otro video es que esto es independiente del triángulo. Para cualquier ángulo teta, si el ángulo es igual, aunque el triángulo fuera más chico, si el ángulo es igual, la función seno va a tomar exactamente el mismo valor. No depende del triángulo que esté usando. Depende del ángulo, eso sí, depende del ángulo, pero no del triángulo, del tamaño del triángulo, digamos, de la escala, si se quiere. Ok, pero después de toda esa discusión, ¿cuánto vale el coseno de teta? Pues el coseno es adyacente entre hipotenusa. El lado adyacente, como decía, vale 4. Vale 4. Entre la hipotenusa de nuevo vale 5. Fíjense que la hipotenusa siempre es la hipotenusa, esa no cambia, aunque cambie el ángulo. Y finalmente, la tangente. ¿Cuánto vale la tangente de teta? Pues vale lo que vale el lado opuesto, que vale 3. 3 entre lo que vale el lado adyacente, que es 4. Estos serían los valores de mis 3 funciones trigonométricas. De hecho, hay más funciones trigonométricas, pero más adelante veremos que se pueden derivar de estas 3. Por eso les decía que estas 3 eran las centrales. Ok, bueno, pensemos en otro ángulo en mi triángulo. Para tener un poco más de espacio voy a copiar este triángulo acá abajo. Vamos a decir que ese es mi lado que vale 3, ahí está mi hipotenusa y este es el lado que vale 4. Quizás se me deformó un poco, pero creo que no habrá problema. 3, 4 y 5, y aquí está mi ángulo recto. Ahora vamos a pensar, en vez de teta vamos a considerar este ángulo. Este ángulo de aquí lo voy a llamar X. Así que X sería este ángulo que está acá arriba. Y de nuevo, vamos a empezar preguntándonos por cuánto es el seno de X. Pues ahora, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el lado opuesto a X? X ahora abre hacia este lado, hacia el lado que vale 4. Digamos, acá antes el lado opuesto a teta era este lado que vale 3, el verde de aquí. Pero ahora que estoy considerando a X, el lado opuesto ya no es este que vale 3, sino este que vale 4. Es más, vamos a decir que este es ahora el opuesto. Entonces, ¿cuánto vale el seno de X? Pues vale la magnitud del lado opuesto, que es 4, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa no cambia. 4 entre 5. Ahí está. Bien, ahora, ¿cuánto vale el coseno de X? Pues el coseno, por SOHCAHTOA, es coseno igual adyacente entre hipotenusa. El adyacente de X ya no vale 4, ahora vale 3. Es uno de los lados que lo encierran, digamos. Así que ahora este lado que vale 3 es el lado adyacente o cateto adyacente. Recuerden lo que les dije, depende de qué ángulo estén considerando, cuál es su lado opuesto y cuál es su lado adyacente. Así que el coseno de X va a ser 3 entre la hipotenusa, que de nuevo vale 5. Y finalmente, ¿cuánto vale la tangente? La tangente de X. La tangente del ángulo X. Pues ahora, ¿quién es mi lado opuesto? Es 4. De nuevo, TOA, SOHCAHTOA. Tangente es igual a opuesto entre adyacente. Así que para X el opuesto vale 4 y el adyacente vale 3. Así que la tangente de X vale 4/3. Y bueno, con esto ya terminemos este video. En el próximo haré una cantidad muy grande de ejemplos para que nos familiaricemos con esto. Pero les quiero dejar la pregunta. ¿Qué pasa cuando X se hace muy grande? ¿Qué pasa cuando X, por ejemplo, se acerca a 90 grados o cuando es mayor a 90 grados? En ese caso, la definición de SOHCAHTOA no nos va a servir de mucho y la vamos a tener que extender, la vamos a modificar para poder definir las funciones trigonométricas de cualquier ángulo y no solo de ángulos que están entre 0 y 90 grados.